Buenas tardes para todos y bienvenidos a este taller organizado por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay en el marco del programa Mi Pyme Compite como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En este caso, forma parte del ciclo de herramientas y metodologías de gestión. Aunque tenemos un público bastante fiel, para aquellos que no me conocen, soy Máximo Barreto y estoy como director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y también como coordinador general del programa Mi Pyme Compite. Continuando con los webinars y talleres del ciclo de habilidades profesionales que venimos organizando, tratamos hoy el tema de cómo realizar presentaciones en público, bajo el título de cómo realizar presentaciones eficaces, una temática que ya tratamos el 25 de agosto pasado a través de un webinar y ya entonces les avanzamos que haríamos un taller específico más amplio, dada la relevancia que la temática tiene para todos los profesionales y las debilidades que prevalecen, digamos, en la práctica. Como profesionales tenemos que hacer presentaciones. De cómo las diseñamos y elaboremos va a depender en gran medida que nuestros mensajes lleguen al público con impacto. Y sin embargo, no nos forman específicamente sobre esa temática en la universidad. Hoy tenemos la oportunidad de adelantarnos en esta habilidad profesional tan imprescindible y de hacerlo de la mano de una gran experta especialista en comunicación. El taller está estructurado con una exposición detallada por parte de nuestra capacitadora de hoy y vamos a dejar al final aproximadamente 20 minutos para sus consultas. Anticipo que será complicado responder a todas las preguntas porque somos muchos participantes, pero les animo a que las vayan trasladando a lo largo del taller a través del chat a medida que va avanzando la exposición. Como les decía, este taller se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite. Se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea, como pueden ver ahí en pantalla, para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES. El programa está siendo implementado de manera articulada y coordinada por 5 socios estratégicos, que son el Banco Mundial, la FECOPROT, el MIC, la ONUDI y la UIP. El MIC en este caso es la contraparte institucional del programa y tiene un doble rol como implementador de uno de los 3 componentes, en este caso el de fortalecimiento institucional, y también como articulador y coordinador del programa. Antes de dar paso a nuestra formadora del día de hoy, me gustaría recordarles algunas pautas que tienen en pantalla. De ellas quisiera destacar que participen nuevamente escribiendo sus consultas y comentarios en el chat durante el taller, que puedan cumplimentar la evaluación que les enviaremos vía correo, que no les tomará más de 1 minuto y que además es anónima y que su opinión siempre es muy importante para nosotros. También informarles que van a recibir a través de su correo un certificado de participación para quienes participen hasta el final del taller. La sesión será grabada al igual que las anteriores para que otros compañeros también puedan beneficiarse de este conocimiento y que les distribuiremos el material utilizado en la sesión y el link de la grabación también vía correo. Sin más, les presento a nuestra conferencista de hoy, nuestra formadora de hoy, mejor dicho, Narumi Akita, una gran experta en comunicación y a la vez una apasionada de la comunicación. Narumi es licenciada en Ciencias de la Comunicación y diplomada en Principios del Pacto Global. Recibió un entrenamiento en Visual Storytelling en la empresa Duarte de Estados Unidos. Es consultora de comunicación, brinda sus servicios a emprendedores, empresas, organismos internacionales y al sector público y lideró varios equipos de comunicación a lo largo de su carrera profesional. También es columnista, editora y ex becaria del gobierno de Japón. Así que adelante, Narumi, todo tuyo. Gracias, Máximo. Qué gusto compartir de vuelta como parte de esta serie de capacitaciones de Mi Pyme Compite. Y Máximo decía algo muy importante. Es una habilidad que necesitamos desarrollar, el arte de cómo hacer presentaciones. La buena noticia es que es una habilidad que se puede aprender, en el que podemos progresar. Vamos a hablar mucho hoy de la parte de diseño, la parte visual. Y algunos de ustedes quizás dirá, pero yo no tengo conocimientos en diseño o no sé dibujar, no sé cómo establecer ciertos mensajes. Todo eso se puede aprender, podemos progresar. Hasta yo misma continúo evolucionando en esta gran ciencia que es dar presentaciones que son efectivas. Así que estamos aquí juntos dando un gran paso
para acercarnos cada vez más en esa misión de entregar nuestros mensajes de la mejor manera para que mueva a nuestros públicos. Entonces, a continuación les quiero compartir sobre este tema, empezando con esta frase, que una presentación eficaz es aquella que elimina los ruidos y brinda claridad. Y quizás alguno de ustedes se va a preguntar a qué se refiere con eliminar ruidos. Bien, en todo el proceso de comunicación, vamos a ver en unas diapositivas más, existe este enemigo que es el ruido. Y se puede interpretar como todo aquello que interfiere en el camino para que nuestro mensaje llegue de la mejor manera. Y la claridad es un gran aliado. Presentaciones que son claras son mucho más comprendidas y presentaciones que tienen en cuenta elementos que van a interferir, que van a distraer al público, que le van a confundir, entonces tienen mucho que perder. Hacer presentaciones es muy importante porque hay mucho en juego. Estoy seguro que aquí hay perfiles de profesionales, ya sea de personas que tienen que dar charlas o que dan clases o que tienen que preparar alguna reunión o incluso están en el ámbito académico o se quieren formar en este tema porque saben que van a dar un salto profesional que va a requerir que hablen en público y que defiendan bien sus ideas. Entonces vamos a ver a lo largo de este taller que a diferencia del primero, se va a extender un poco más en detalles en cómo podemos eliminar estos ruidos que aparecen a lo largo del proceso de comunicación al dar una presentación y cómo acercarnos cada vez más a la claridad y a la completa comprensión de lo que queremos transmitir. Porque no siempre lo que decimos llega y se decodifica de una manera plena por quien nos está escuchando. Entonces, tenemos que considerar nuestras presentaciones como si fuese una frecuencia de radio. Estamos en el bus, estamos manejando, estamos en la casa, estamos escuchando la radio y no hay nada más molestoso que estamos escuchando una música o a un locutor o una locutora y hay una interferencia de por medio, no podemos comprender. De la misma manera, también con las presentaciones, nosotros tenemos que considerar que cuando hablamos tiene que llegar como una señal clara, como una señal nítida, que se pueda comprender, que se pueda entender. Porque el enemigo está cuando hay un ruido, hay una interferencia, ya sea una elección de una palabra que no se comprende, o hay un ruido literal en el ambiente, el micrófono no se escucha bien, entonces hay una serie de factores que pueden impedir que nuestro mensaje llegue de una manera eficaz. Y para quienes no están muy familiarizados quizás con el proceso de la comunicación, les muestro a continuación básicamente lo que ocurre cada vez que hablamos e interactuamos con alguien, a nivel virtual, a nivel personal, cuando tenemos una conversación, cuando tenemos una presentación. Estamos en el rol de emisor, codificamos nuestro mensaje con un lenguaje, con una intención. Este mensaje es canalizado a través de un dispositivo, de un canal, o si estamos frente a frente, cara a cara, a través de la voz, puede ser a través del celular, a través de internet. Hay una decodificación, es decir, ese mensaje alguien lo intercepta, lo escucha y trata de comprender qué es lo que se les quiere decir. Y a la vez, en el proceso de comunicación hay lo que se conoce como un feedback, que es una palabra en inglés, que significa hay una respuesta, hay una retroalimentación. Hasta ahí es lo que se repite una y otra vez en un proceso de comunicación. Pero este es el elemento que nos interesa a nosotros, los ruidos. Y los ruidos se dan desde el momento en el que uno emite el mensaje hasta el momento que uno lo decodifica. Este ruido puede ser físico, en el ambiente, puede ser un ruido emocional, la persona está cansada, la persona está apurada, tiene alguna enfermedad, no se siente bien, o puede ser una cuestión de sesgo social. El receptor tiene como un prejuicio hacia el tema que le está hablando el emisor, o puede ser un ruido que al mirar la presentación y al mirar el diseño hay demasiados mensajes y no se sabe comprender qué es lo que la otra persona quiere decir.
o la imagen está como muy borrosa, o la letra está muy pequeña, o la persona está hablando muy fuerte y me aturde. Entonces hay una serie de elementos, de ruidos y de sesgos sociales que pueden aparecer a lo largo de este proceso de comunicación. Y nosotros vamos a ver a lo largo de este taller cómo podemos reducir estos ruidos, este gran enemigo de la comunicación, para que nuestro mensaje llegue lo más claro posible, seamos comprendidos, seamos interesantes y al mismo tiempo cumplamos esa misión que todos queremos tarde o temprano con una presentación. ¿Y saben cuál es? Mover a las personas a tomar una decisión. Detrás de cada presentación, de cada mensaje, de cada reunión, siempre estamos tratando de moverle a la persona hacia una nueva forma de pensar o hacia una nueva forma de actuar. Esa es la misión que tenemos. Entonces, en esa misión nos vamos a enfrentar con los ruidos y en este taller vamos a identificar cómo reducirlos y en lo posible cómo eliminarlos en todo el proceso. Entonces, la agenda que vamos a seguir rápidamente, vamos a hablar un poco del contexto, vamos a hablar a dónde vamos a realizar nuestra presentación y a quién, y vamos a meternos mucho más de lleno en cómo conocer a nuestro público. Vamos a hablar también del contenido, de cómo estructurar los mensajes para ser interesantes, para captar la atención y dónde posicionarlos y cómo armar nuestra presentación. Y por otro lado, vamos a entrar bien en detalle en la parte de diseño, que es algo que normalmente no nos enseñan. Lo mencionaba Máximo en la introducción, no es algo que nos enseñan en la facultad, a no ser que sigamos diseño gráfico, pero al mismo tiempo el diseño va mucho más allá de manejar colores, tipografías y saber colocar imágenes. El diseño en realidad es una herramienta poderosísima para poder mover a las personas a tomar una decisión y vamos a ver cómo. Y finalmente, cuando llega el momento que ya estructuras tu presentación, tenés listo el diseño, tu mensaje, llega el momento de hablar, de entregar ese mensaje que podemos tener en cuenta para ese día de la reunión, para ese día de la presentación. Entonces, en el primer punto, en el contexto, siempre que nos den la misión de hacer una presentación, de dirigir una reunión, una charla, una clase, lo primero que tenemos que preguntarnos, antes siquiera de empezar y abrir un archivo de PowerPoint o empezar a bosquejar, lo primero es preguntarnos dónde vamos a hablar y a quién le vamos a hablar. Porque estos elementos contextuales van a influir profundamente en la presentación que vamos a realizar. Y en ese sentido, un énfasis que quería hacer en este taller, a diferencia del primero que hicimos también con Mi Pyme Compite, es que dadas las circunstancias que estuvimos viviendo también con la pandemia del COVID-19, nos fuimos a un nuevo escenario, nuevo entre comillas, aunque ya estaba un poco avanzado, pero digamos que se implementó de lleno, que es la virtualidad, ya sean las reuniones virtuales, las presentaciones que hacemos, las charlas y las clases virtuales también. Y hay un factor que tenemos que tener en cuenta con las presentaciones virtuales, y es que estamos supeditados a varias capas. Supongamos que esta persona que está ahí abajo en el margen inferior izquierdo soy yo. Tengo un micrófono, un auricular que a mí me permite que viaje mi voz a través de este micrófono. Tengo una computadora delante de mí, estoy usando internet con una plataforma que es en la que estamos hoy conectados, que es GoToWebinar, que a su vez ustedes están a través de un dispositivo celular o quizás desde una computadora y me están escuchando. Hay varias capas para que yo pueda llegar hasta ustedes. Entonces, las presentaciones virtuales tienen a su vez su naturaleza particular para poder dar presentaciones. ¿Cómo hago? En la era de la virtualidad, que dicho sea de paso, hay estudios recientes que se están haciendo, que la virtualidad vino para quedarse. Todos extrañamos el estar en una presentación, en una charla presencial, porque también está el factor humano y la conexión y el mirarnos a los ojos y que yo pueda verles a ustedes.
que ahora mismo no lo puedo hacer, pero esta virtualidad vino para quedarse y necesitamos también aprender a movernos en este mundo híbrido entre lo presencial y lo virtual. Entonces, más allá de que nos guste, que estemos cómodos o no, necesitamos comprender este contexto en el que nos movemos y cómo quitarle mejor provecho. Entonces, en la era de la virtualidad, igual podemos conectarnos, igual podemos implementar ciertas estrategias en las presentaciones para no sentirnos tan lejos y para que los mensajes de igual manera puedan llegar bien. Pero fíjense en esa cadena de factores entre que yo hablo y llega hasta ustedes el mensaje y ustedes ven en sus pantallas. ¿Estoy yo chiquitita en sus cámaras o estoy en la computadora? ¿Se me ve bien? ¿Ven bien la presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Qué pasaría si es que yo tengo un micrófono que quizás no está funcionando bien? O si mi conexión a internet es inestable o la de ustedes. Entonces hay una serie de elementos y una serie de ruidos que se pueden presentar también a lo largo de este taller, que dicho sea de paso, no es un taller cortito, dura como 90 minutos en el que yo tengo que hacer un esfuerzo y tengo que ser muy estratégica también para poder retener la atención de ustedes. Entonces, ¿cómo hago? Y lo principal en la era de la virtualidad también es que tengamos en cuenta que todos estos factores funcionen y no se conviertan en un ruido para que pueda llegar el mensaje con claridad y pueda cumplir su propósito. Si puedo tener una buena cámara, si puedo tener un buen micrófono, si puedo tener un ambiente donde no haya mucho ruido y pueda estar aislada, si puedo tener una presentación que sea fácil de verse y también pueda tener una conexión que sea estable y no haya ningún tipo de ruido, mucho mejor. Y lo que hago es, y aquí viene una idea muy, muy importante en el término de eliminar ruidos, controlo lo que puedo controlar. Entonces, si de mi parte yo puedo controlar todos estos factores técnicos y ambientales para que no se genere ruido, mucho, mucho mejor. Y les voy a mostrar a continuación unos ejemplos muy, muy recientes de algunas capacitaciones de las que fui parte como participante y y que quiero mostrarles porque es algo que se repite continuamente y es algo en lo que podemos reflexionar. Recientemente le escuché hablar, por ejemplo, a una persona, estaba dando una charla como de 40 minutos aproximadamente y su cámara estaba puesta muy, muy cerca de, aparentemente como de una luz, de un velador, y esta persona estaba sentada un poco atrás y no estaba mirando a la cámara, estaba mirando a un monitor al costado. Entonces, su presentación desde el punto de vista técnico, impecable, sus conocimientos buenísimos, pero el que haya hecho eso con la cámara, mucho más allá de que yo estaba con la cámara prendida o no, me sentía desconectada, sentía que le estaba hablando más bien él a una pantalla que mirando a la cámara y hablándome a mí. Entonces, cuando demos una presentación, sobre todo en la virtualidad, tratemos de mirar a la cámara, porque detrás de esa cámara hay unos ojitos que nos están viendo y están tratando de conectarse también con nuestros mensajes. Esto es muy importante. Aún en la virtualidad, intentar proteger de todas maneras la conexión humana cuando vamos a entregar un mensaje, mucho más allá de que la persona del otro lado tenga o no prendida su cámara, que sería óptimo, que es lo que todos extrañamos, vernos los rostros, pero mucho más allá de eso, cuando te toca estar en un rol de moderador, de charlista, de profesor o líder dentro de un proceso, trata de conectarte siempre y de no perder ese factor humano, mucho más allá de todas estas capas que nos dan la virtualidad con los dispositivos y las pantallas y los monitores, siempre trata de buscar ese factor humano, que es lo que más al fin y al cabo conecta. También en otro momento había una persona que estaba hablando y estaba como así, se le cortaba la frente. Y si bien esta persona exponía de una manera muy óptima, muy buena, yo necesitaba ver todo su rostro y también sus manos
y sus gestos. Esto es muy importante al momento de la virtualidad, que se nos vea, que podamos gesticular, que por lo menos de lo que es una toma de mitad de cuerpo para arriba se nos pueda ver y no estar demasiado cerca de la cámara o no estar muy lejos, sino estar en una distancia donde nos permita ver cómo la persona gesticula, ver un poco de su ambiente, dónde está, y que no esté cortada su toma. Son detalles que pueden ser fácilmente resueltos, pero son cosas que yo veo que son recurrentes una y otra vez y espero que no nos pase a ninguno de nosotros. Y lo otro es esta tendencia de querer llenar las diapositivas y poner toda la información de una vez y abrumarnos y no saber dónde mirar, dónde empezar. Una persona que apenas mira esto, inmediatamente va a suspirar profundo y va a decir, uff, no sé dónde mirar, qué tengo que ver, y esto va a quemar unas cuantas calorías y que yo me voy a tener que concentrar el doble. Imagínense por qué le estoy diciendo el tema de la concentración y el doble y por qué tenemos que abrazarnos con todo por la claridad y la concisión. Porque estamos en una era de la infodemia. Hay como una pandemia de información también donde sobreabunda y estamos bombardeados todo el tiempo. Y en la virtualidad, sobre todo, tenemos muchas distracciones. Algunos de ustedes se están conectando desde su trabajo, otros se están conectando desde sus casas. Y en ambas situaciones tienen una serie de elementos que les pueden distraer. Ahora mismo algunos de ustedes tienen el celular en la mano, quizás los que están desde una computadora. Y están viendo alguna notificación o están viendo alguien que les está escribiendo, que les está enviando un correo electrónico, otros que apenas tuvieron tiempo de almorzar y tienen hambre, otros que se quieren ir por un café o que tienen necesidades fisiológicas, a otros les apremia ahora mismo la cantidad de tareas que tienen que terminar antes de que este miércoles se acabe. Otros tienen sueño, otros están rodeados con sus hijos en la casa y tienen que atenderlos, otros tienen el televisor prendido, en fin, creo que vamos captando la idea de que tanto en el trabajo como en la casa hay una serie de factores que compiten ahora mismo con este taller y van a competir cuando te toque dar presentaciones y van a competirte cuando te toque liderar reuniones o clases. Entonces tenemos que ser lo suficientemente astutos para conocer cómo funciona el cerebro humano, qué le atrae, qué va a disminuir ruidos y qué va a hacer que se puedan concentrar más en el mensaje que les querés transmitir. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra audiencia se sienta conectada y para que se sienta involucrada en este mundo de distracciones de la virtualidad? Y el primer punto, que estamos todavía en la parte del contexto, nos lleva justamente a este punto que es súper clave. Y es el punto de conocer a nuestro público. Además de saber dónde vamos a hablar, si es presencial, si es virtual, en qué plataforma va a ser, y familiarizarnos en el contexto que vamos a hablar, en el segundo punto del contexto es a quién le vamos a hablar. Y en cuanto a nuestro público, en el taller anterior dimos como un pantallazo general de qué tipo de preguntas tenemos que hacernos al momento que vamos a hablar en una reunión, ya sea con pocas personas o muchas personas. Y tenemos que hacernos preguntas como qué les caracteriza a nuestro público, cuánto saben del tema del cual le voy a hablar, qué problema enfrentan ellos en su día a día y sobre todo qué problema enfrentan que esté relacionado al tema que yo les voy a hablar. Y un factor que es determinante, que es cuando tu público se siente respetado, se siente que le estás valorando. Y vamos a desglosar cada uno de estos puntos en cuanto a conocer a nuestro público. Acuérdense, todavía ni abrimos nuestro PowerPoint, ni empezamos a escribir nuestros mensajes. Esto es todo antes de hacer nuestra presentación. Nos sentamos a conocer dónde vamos a hablar y a quién. Entonces, hay una frase que me encanta, es muy recurrente, la suelo decir siempre, y es que hacer una presentación sin pensar en una audiencia
Es como escribir una carta de amor y dirigirla a quien corresponda. Tu presentación va a ser mucho más efectiva si sabes quién te va a escuchar y qué problemas tiene y qué le mueve y cuál es su deseo, qué solución puedes traer a su vida. No una solución enlatada para todos y para todas las audiencias, sino saber específicamente quiénes son y cuáles son sus características. Entonces, en el primer punto, lo que nos preguntamos es cómo sería ponerse en los zapatos de esta audiencia. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Otra pregunta que podemos hacernos es qué miran online, qué les interesa, qué les despierta curiosidad y qué profesión tienen. Si tienen acaso alguna profesión, qué bagaje de formación tienen. Todo eso a mí me va a ayudar a ir definiendo, delineando hacia dónde tengo que orientar mi mensaje. Y lo otro también que nos podríamos preguntar es, ¿esta audiencia a la que le voy a hablar son muy ocupados? ¿Tienen poco tiempo? Entonces tengo que ser concisa, tengo que ir al grano, no tengo que dar muchas vueltas, o son personas que pueden dedicarle más tiempo a formarse en ciertas temáticas o no. Tengo que ir bien al grano. Entonces, ¿qué les caracteriza a mi público? Lo otro que es muy importante, ¿cuánto saben de mi tema? Pensá ahora mismo en la última charla que diste o el último tema que quisiste posicionar o del cual quisiste convencerle a alguien. ¿De qué era? ¿De presupuesto? ¿Era sobre la importancia de hidratarse? ¿Sobre qué hablaste? ¿De qué temática? ¿En qué ámbito te mueves? ¿Algo más bien comercial, organizacional, algo más bien de causas, de servicios? ¿Te llegaste a preguntar cuánto sabe tu público de lo que le estás diciendo? ¿Y de qué fuente tienen la información sobre tu tema si es que algo ya saben? Si querés hablar sobre la importancia de tener un presupuesto familiar, ¿será que ya saben algo? Y si ya saben, probablemente de qué fuente, de internet, desde su formación académica, ¿de dónde? Lo otro que nos podemos preguntar es, ¿qué prejuicios buenos tienen? Y al mismo tiempo, ¿qué prejuicios malos tienen sobre tu tema? De antemano decís que probablemente no va a querer aceptar esta persona sobre lo que le voy a decir. Yo tengo en esta taller en particular, yo tengo un prejuicio, o por lo menos pensé en un prejuicio que ustedes podrían tener. Y es que algunos de ustedes piensan que no tienen la capacidad creativa de hacer una presentación bien diseñada. Algunos de ustedes dicen, yo no sé de diseño, no sé de color, no sé cómo armar y hacer que algo sea lindo, yo solamente sé de mi tema y punto. Y yo sé que podría ser un prejuicio de ustedes, por eso les quiero recalcar que es una habilidad que todos podemos aprender. No está reservado solamente para las personas que son creativas o que están en el ámbito de la comunicación. Una vez que nos preguntamos cuánto saben del tema que les voy a hablar o qué saben, nivelamos nuestro mensaje. Porque un ruido, una interrupción, podría ser que yo le estoy hablando con una capacidad técnica muy alta a alguien que no tiene todavía el fundamento para poder entender qué le estoy diciendo. Entonces, eh, preguntarnos, sondear, ya sea de antemano con los organizadores o puedo hacer una breve encuesta o puedo por intuición, más o menos analizando el estilo de vida de esa persona, puedo decir, o por su formación, puedo decir quizás esta persona no sabe mucho sobre este tema, entonces tengo que empezar nivelando conocimientos y luego a ir a un nivel técnico más alto. Lo otro que nos preguntamos es, ¿qué hace falta en la vida de mi público? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Con qué problema externo quizás se están enfrentando? ¿No tienen las herramientas necesarias para cumplir algo que necesitan? ¿O tienen algún problema interno? Una cuestión más bien de miedo, de autoestima, sienten que no son capaces, que no tienen lo que se necesita,
O quizás nos preguntamos qué les quita el sueño, qué quieren, a qué aspiran y necesitan entonces resolver algún problema. Esto es un punto fundamental que tenemos que pensar en relación a nuestro público, porque no hay nada más rápidamente atrayente para alguien que se le hable de un problema que están atravesando y luego de hablarle de ese problema, uno le presenta la solución. Entonces, este taller mismo parte de esa sospecha que muchos de nosotros no tuvimos la formación en cómo hacer presentaciones efectivas, que muchos de nosotros hemos atravesado cientos de presentaciones que nos han parecido aburridas, que nos han parecido saturadas, que no nos han gustado, pero al momento nosotros armar nuestra presentación tampoco tenemos la formación para diferenciarnos de eso. Como nadie nos ha enseñado, entonces tendemos a repetir lo que vemos, pensando que eso es jugar a lo seguro, cuando en realidad hay un potencial creativo increíble en cada uno de nosotros para poder explotarlo a través de las ideas, de las presentaciones y moverle a las personas. Entonces, pregúntense en relación al tema que ustedes quieren impulsar, ¿cuál es el problema que tiene el público que querría solucionar en relación a eso? Y lo último, en cuanto a conocer al público, es el tema del respeto. ¿Cuándo se sienten ellos considerados? ¿Cuándo se sienten valorados? Que le demos espacio, incluso en la virtualidad, que escriban en el chat, que dejen sus preguntas, que puedan hacer una encuesta de evaluación, diciéndole, te vamos a escuchar. Nos interesa saber si este taller te sirvió o no te sirvió, te ayudó, no te ayudó, te fue práctico, no entendiste tanto, en realidad empezó tarde, terminó muy temprano, y todos esos detalles que uno a veces tiene en cuenta al momento de decir, sentí que valió mi tiempo, sentí que me escucharon, sentí que me valoraron y sentí que me añadieron un montón de conocimientos que a mí me van a servir para lo que yo tengo que hacer, para mi profesión o para el propósito que tengo. Pero por otro lado, en esta parte lo que hacemos es preguntarnos, ¿qué podría considerar mi audiencia como una falta de respeto? Y este punto es no un ruido, un ruidazo al momento de hacer una presentación. Entonces, ¿a quién le estamos hablando? Si usamos palabras, como suele decir mi madre, chabacanas, soeces, o alguna grosería, o usamos ciertos términos que no son del todo inclusivos, o usamos términos que le faltan el respeto a la audiencia y llegamos tarde, leemos nuestra presentación, ni siquiera le miramos a la cara a la gente, sino nos pasamos leyendo y eso denota que no conocemos nuestro tema, ¿qué hace que vos sientas que la persona que te está hablando no te está dando del todo el respeto que te mereces? Que no te salude, que no te vea, que no considere tu opinión. Entonces, eso es un gran ruido dentro de las presentaciones. No se trata de tener un lindo PowerPoint y un buen mensaje. Este es el inicio. ¿Cómo hago que mi audiencia se sienta valorada, escuchada, considerada y sienta que el mensaje que se preparó realmente va en consonancia con lo que yo al comienzo difundí y dije que iba a hacer? Entonces llena sus expectativas. Por supuesto no vamos a poder darle el gusto a todos y siempre va a haber alguien en la audiencia que probablemente no va a estar del todo satisfecho o satisfecha, pero de vuelta, mientras más podamos controlar los ruidos, mucho, mucho mejor y nos acercamos hacia la claridad. Hasta acá la parte de contexto. Un rápido repaso. ¿Dónde voy a hablar? Si va a ser un lugar, si va a ser una plataforma, manejar bien, cerciorarme de que todos los aspectos técnicos funcionen, que yo pueda tener una buena cámara, un buen micrófono, un buen internet, o si estoy en un lugar, que sea un lugar óptimo, donde la gente esté cómoda,
y saber a cuántas personas le voy a hablar, eso marca también la diferencia. Y por otro lado, ¿a quién le voy a hablar? ¿Quién me va a escuchar? ¿A quién al fin y al cabo le quiero ayudar con mi mensaje y con lo que quiero transmitir? Entonces, primer punto al hacer una presentación, siempre pensemos primero en el contexto del que vamos a hablar. Luego viene el contenido, ¿qué vamos a decir? Y aquí sí ya viene el momento donde vamos a empezar a esbozar, a anotar, tomar apuntes, empezar a recabar ideas. Y de vuelta, vamos a considerar qué es ruido al momento de escribir mensajes y qué me va a llevar a mí a una mayor claridad y que va a hacer que la gente se acuerde sobre todo de lo que les voy a hablar. Y en ese sentido, una gran idea mueve, no un montón de ideas, no 10, 15 ideas en una diapositiva y no demasiadas ideas que tengan el mismo peso. Al fin y al cabo, pensemos de vuelta en el problema. ¿De qué yo le quiero convencer? Esa es la pregunta. ¿De qué le quiero convencer a mi público sobre ese tema del que yo quiero hablar? Y es una sola cosa probablemente que yo le quiero convencer, pero voy a tener algunas ideas que a mí me van a reforzar, pero es una sola, no un montón de ellas. Entonces, una fórmula que podemos utilizar para hacer esta gran idea las voy a mostrar a continuación. Pero antes, reflexionar en esto, yo voy a moverle a la persona de una forma de hacer a una nueva forma de hacer o una nueva forma de pensar. Yo les quiero convencer a ustedes de que hay una mejor manera de hacer presentaciones, de que hay una manera mucho más atractiva para el cerebro, una manera mucho más clara y que nos ayude a todos en el círculo donde nos movamos, en el entorno que nos toque interactuar, a cada vez más implementar cambios y mejoras para que dé gusto escuchar presentaciones y no sea atravesar una cuestión necesaria o obligatoria por 1 hora, por 2 horas, sino que realmente cada vez que hablemos podamos moverle a las personas y agregar valor a sus vidas. Entonces, para definir una gran idea, o se puede decir también como una idea central, como normalmente se la conoce, yo necesito 2 elementos. Por un lado, tengo que tener un punto de vista de un tema y de ese punto de vista le sumo una implicancia y eso me va a dar mi gran idea. ¿Qué es el punto de vista? Es mi opinión sobre un tema específico. Y la implicancia vendría a ser que está en riesgo. Si yo les trato de convencer a ustedes que tenemos que eliminar la mayor cantidad de ruidos en una presentación para que ésta sea eficaz, seguido a eso les tengo que decir qué está en juego, cuál es la implicancia, qué es todo lo bueno que puede pasar si me hacen caso y qué es todo lo malo que puede pasar si no me escuchan. Si nosotros eliminamos la mayor cantidad de ruidos en una presentación, lo que va a ocurrir es que nos van a entender, vamos a ser mucho más interesantes y vamos a atrapar la atención y la gente va a tomar una decisión después de finalizada nuestra presentación y decirle vamos a mover a la acción. Pero si no eliminamos los ruidos en la presentación y continuamos presentando de la misma manera sobrecargada, sin considerar la audiencia, diseñando y copiando y pegando una cantidad de texto en una diapositiva, lo que va a ocurrir es que vamos a ser aburridos, no nos van a prestar atención o se van a distraer muy rápido y lo que es peor, no le vamos a mover a nadie a la acción. Entonces eso está en juego. Como toda historia también siempre tiene que haber algo en juego, siempre tiene que haber un riesgo grande de por medio. Pensá en ese mensaje que querés transmitir y dale esta fórmula. ¿Cuál es tu punto de vista sobre las presentaciones? Y dependiendo de ese punto de vista, ¿cuál es la implicancia para tu audiencia? Eso va a resultar en tu gran idea. Y esa gran idea, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Y les voy a dar un ejemplo antes. No es una gran idea la importancia del diseño en una presentación, porque yo no sé cuál es la opinión de la persona aquí. No sé si piensa que la importancia en términos de que hay que hacerlo, no hay que hacerlo, prestarle más o mayor importancia. Sin embargo, y no sé qué está en juego tampoco, si yo digo un buen diseño complementa el contenido y no genera distracción, ahí sí yo tengo un punto de vista sobre el diseño y tengo también una implicancia, que si yo diseño bien, voy a complementarle a mi mensaje y al mismo tiempo voy a hacer que mi gente, mi audiencia, mi público se distraiga menos y agarre menos el celular para ver sus notificaciones. Entonces, esta es una gran idea. La gran idea mueve, convence de algo, me lleva de una forma de pensar a una nueva forma de pensar. Entonces, cuando pensemos en nuestra presentación, lo primero que tenemos que definir antes que las fotos, las imágenes, el diseño, la tipografía es nuestro mensaje y dentro de nuestro mensaje esa gran idea de qué es lo que le queremos convencer a la gente. Y una vez que tengamos esa gran idea definida, funciona de filtro. Lo que yo hago, y fíjense ahí en el margen izquierdo dice, una presentación eficaz es aquella que elimina los ruidos y brinda claridad. Esa es mi gran idea. Y yo lo que hago es, la hago transversal a todos mis puntos. Yo voy a hablar de contexto, voy a hablar del contenido, voy a hablar del diseño y por último voy a hablar de la presentación. Y en todos esos puntos va a aparecer mi gran idea. Y yo luego le voy a dar como ciertos puntos de apoyo y ejemplos, etc. Pero mi gran idea va a estar de principio a fin. Eso es lo que de alguna manera también nosotros tenemos que procurar proteger, esa gran idea. Y si la gente se recuerda de todo menos de ese mensaje, fallamos. Entonces, que nada más cobre tanta importancia que termine opacando tu mensaje. Que no se acuerden lo mal que funcionaba tu micrófono, que no, tu cámara era un desastre, que no se acuerden que tu presentación y tu tipografía estaba demasiado chica, no se leía, nada de eso. Y puede ser lo contrario también, que tengas muchas cosas positivas y hayas hecho dinámicas y juegos y un montón de cosas que le mantuvo entretenida a la gente, pero si le preguntamos al final, ¿y de qué habló X persona? ¿Qué mensaje se te quedó? No sé, pero me divertí. Entonces, claro, las emociones son muy importantes y las emociones hacen que los contenidos también sean memorables, pero si nosotros no somos bien intencionales en una y otra vez repetir nuestros mensajes y ser insistentes en eso, vamos a fallar en que la gente se acuerde de lo que finalmente le queríamos convencer. Entonces, si se acuerdan de todo menos de tu mensaje principal, algo dentro de tu estructura no estuvo reforzado, algo no funcionó. Entonces, por eso es muy importante proteger nuestra gran idea y hacerla presente a lo largo de la presentación. Y en este sentido de los contenidos, además de definir una gran idea y no un montón, el otro punto en contenido es que las historias ganan. Las historias. Esas que encontramos en los libros, en las películas, en las series, que nos cuentan cuando nos encontramos con los amigos y nos dicen, no sabes lo que me ocurrió la semana pasada y nos ponemos ahí a charlar con un café por medio y le prestamos atención. Tienen una estructura que le fascinan al cerebro. Y esta estructura de las historias ya la sabemos intuitivamente, pero está muy bueno mirarlas más de cerca. Tienen un principio, un medio y un final. Toda historia, siempre. Hay un balance, todo iba bien hasta que hubo algo, un problema que se presentó, hubo un desequilibrio y luego de ese desequilibrio hubo una acción que se tomó, entonces hay una resolución, hay un final. Entonces ahí como que podemos respirar, hay un cierre, ¿sí? Hay ya hay se completa el círculo. Por eso, cuando nos vamos a ver una película, estamos sentados, ya sea en el cine o cuando estamos en casa, estamos viendo la televisión, que mucho contenido probablemente hemos consumido en todos estos meses,
nos habremos dado cuenta que no podíamos dejar de mirar esa serie o esa película porque había algo que había que resolverse. A algo se le tenía que dar una resolución y un cierre. Y en el caso de algunas series lo que dejaban es como la interrogación ahí de cómo se iba a resolver, lo cual hacía que tengamos que seguir mirando. Entonces, eso es lo que ocurre con nuestro cerebro, quiere resolución, no le gusta que algo esté incompleto. Y nosotros podemos usar eso a nuestro favor en las presentaciones. Ponerlas con una estructura y de una manera que presentamos los datos al inicio, el contexto, luego presentamos los obstáculos, las dificultades, lo que hay que resolver y los llevamos atentos hasta el final y le presentamos nuestra solución, nuestras ideas. Entonces, si miramos de cerca los guiones de película, miramos de cerca la estructura que siguen los libros o las presentaciones más famosas y más exitosas, lo que nos vamos a dar cuenta es que tienen esta estructura, la cual podemos seguir también para nuestras presentaciones. Siempre hay un principio, como un acto 1. ¿Y qué uno hace ahí? Hace la apertura, hace como la bienvenida, la introducción al tema, de esto vamos a hablar, esta es la agenda que vamos a seguir, tenemos que, bueno, hacer un recorrido de 90 minutos donde de estos tópicos vamos a comentar. Entonces, es como que hacemos la presentación general, pero ¿qué pasa después? Ahí empiezan a venir los subtemas y ahí viene el desarrollo de ese contenido de nuestra gran idea y de todas las ideas que le van a respaldar. Entonces yo abrí como un problema que se tiene que resolver a lo largo de esta presentación y es que tenemos que eliminar los ruidos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya dimos una pasada en cuanto a el contexto, dónde vamos a hablar y a quién le vamos a hablar y cómo podemos eliminar ruidos en ese sentido y hacer que nuestro público se sienta respetado. Pero viene a continuación la parte del mensaje. ¿Cómo hago para eliminar ruidos en el mensaje? No tengo que usar un montón de ideas, tengo que usar una que sea bien fuerte, bien poderosa y luego tener otras ideas que le respalden. Pero después de esto va a venir otros puntos donde yo voy a hablar con mucho más detalle del diseño de una presentación, que ahí es donde me incluyo, la mayoría tendemos a cometer muchas equivocaciones. Entonces después yo le voy a hablar del ruido en los diseños. Y finalmente vamos a hablar de los ruidos y de la claridad al momento de presentar. Y va a venir el acto 3, que es la parte final, como la escena climática, donde todos buscamos la resolución, el cierre, donde yo voy a terminar con una llamada a la acción, pidiéndole a ustedes que salgan a transformar sus presentaciones. Entonces, esta misma fórmula que estamos viendo acá es la misma fórmula que siguen las historias que más nos fascinan y que más nos gustan. Sin darnos cuenta, hagámosle pasar por este filtro a la mayoría de las historias y los mensajes que nos recordamos y lo más probable es que tengan algunas de estas características del acto 1, 2 y 3, donde hay una introducción, donde hay una resolución y hay un problema que necesita ser resuelto y finalmente viene eh, como el cierre y el llamado a la acción. Tu presentación, si solamente se circunscribe o se limita a traspasar información y no llama a la acción, no le desafía a alguien a tomar una decisión, no le mueve a alguien a pensar de una manera diferente, entonces tendrías que preguntarte si realmente es una mera transferencia de información o es un mensaje que querés posicionar y que querés agregar valor a tu público. Porque una presentación, de alguna u otra manera, lo que busca es persuadir y lo que busca es moverla a alguien y convencerla a alguien de algo. Entonces, no tengamos esa mirada de la presentación como si fuese una mero intercambio de información, sino lo que buscamos es conectarnos con las personas y moverlas y muy en lo profundo, creo que de alguna manera todos buscamos mejorar la calidad de vida de alguien más o por lo menos dejarle a alguien mejor de lo que le encontramos o agregar valor
a lo que sea que esté haciendo y que nuestro trabajo también puede allanar camino en ese sentido. Entonces todos estamos en esta misión de querer posicionar ideas. Si usamos esta estructura que tienen las historias y pensamos de esta manera como para ir estructurando nuestras presentaciones, vamos a tener mejores chances. Ahora, avanzando un poco más rápido en este sentido, ¿por qué la estructura de las historias? ¿Por qué darle este matiz y no quizás otro que sea más, entre comillas, como mm, más convencional y no tanto de esta forma que yo le estoy planteando? El tema es que, y esto hablábamos mucho en el primer taller, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro. El cerebro le atrae muchísimo la estructura de las historias porque, como les dije, necesitan que se complete esa pregunta que se le abre, ese problema que se le presenta, y es lo que hace que capte la atención constantemente. Y lo que ocurre cuando nosotros hacemos una presentación es que se activan dos áreas del cerebro, el área de Broca, que es conocer las palabras, vos podés procesar, entendés qué es lo que la persona te está diciendo, sabes leer lo que está en la diapositiva, y el área de Wernicke es más bien el área donde está la comprensión lectora, que es un área que al fin y al cabo esa es la que queremos que se active también porque es donde se da esa comprensión intelectual más superior. De ahí es donde viene el convencimiento también de las ideas. Pero no solamente vamos a apelar o apuntar a estas dos áreas del lenguaje, tanto de la interpretación o de la comprensión, sino que las historias tienen esta característica que activan otras áreas del cerebro también. Hay formas de comunicar que hacen que se involucren más partes del cerebro que tienen que ver con la memoria, con las emociones, y ahí es donde se da como un aprendizaje y ahí es donde se da también esa parte donde nos movemos a tomar acción. Entonces tenemos que saber cómo funciona también nuestro cerebro en ese sentido. Y lo que yo les decía, que nuestros cerebros están programados para prestar atención a lo que está sin resolver. Yo necesito saber cómo termina esta presentación, necesito saber cómo diseñar, cómo eliminar ruidos, cómo ser más clara, o necesito saber cómo termina esa película, esa serie. Y esta misma curiosidad también podemos despertar y podemos generar a través de nuestras clases, a través de nuestras presentaciones, solo que va a requerir que nos sentemos, que pensemos, que diseñemos y acomodemos los mensajes de una manera que sea más óptima. Y hablando del cerebro también, cuando nosotros contamos una historia, lo que ocurre es que se genera también la hormona de cortisol, el neurotransmisor de la dopamina y la oxitocina, que rápidamente les comento qué es lo que pasa a nivel también cerebral cuando estamos comunicando de ciertas maneras. El cortisol lo que te genera, obviamente en medidas eh, que son sanas, ¿verdad? Es conocida como la hormona del estrés, que es lo que hace que prestes atención. Si te hablo de un problema que se tiene que solucionar, entonces eso hace que vos prestes atención. Entonces, es mucho más probable que captes por más tiempo a la audiencia. La dopamina lo que hace es te genera este neurotransmisor que te genera placer y al mismo tiempo ata el mensaje con la memoria. Entonces, cuando presentamos esta estructura de las historias, también generamos esto en el cerebro, y la oxitocina es conocida como la hormona de la empatía, y es cuando nos comunicamos de tal manera que el otro siente que le comprendemos, o incluso ustedes me están escuchando y hay cosas que yo estoy diciendo con lo que ustedes se sienten relacionados y pueden tener empatía conmigo. Cuando tenemos empatía, hay mayores niveles o más probabilidades de que podamos tomar una decisión. Entonces, eh, presentemos de tal manera que sea atractiva para el cerebro, que tenga una estructura que le llame la atención y por supuesto vamos a salir ganando. Lo que ocurre muchas veces es que le ponen de enemigo a las estadísticas, los números, las matemáticas con toda la parte más creativa,
de lengua, de castellano, y le enfrentan, cuando en realidad podemos usar ambas aristas y fusionarlas y darles este ropaje de estructura a las historias. Y les muestro, o les comento, mejor dicho, sobre como un estudio súper rápido que hizo un profesor en Stanford. Les dijo a sus alumnos que tenían que presentar unas estadísticas de criminalidad en Estados Unidos, y de 10 a 9 le pidió que muestren las estadísticas y a uno le pidió que cuente una historia. Luego que terminaron toda su exposición, el profesor preguntó qué se acordaba más, si de la estadística o de las historias, y esto fue lo que pasó. 5% se recordó de los compañeros que mencionaron las estadísticas de criminalidad, y el 63% se recordó de la historia. Entonces ese es el poder memorable que tienen las historias, que hace que sea mucho más atractivo. Con esto no les digo que no tengamos en cuenta los números, las estadísticas, las cifras, sino que les digo es darle un ropaje y una estructura que sea más de historia, y va a hacer que la posibilidad de que la gente se recuerde sea más alta. Porque cuando hay una historia de por medio, también hay emociones que se generan de por medio. Y la emoción y la razón, entre las dos, la emoción siempre va a terminar ganándole, tiene más fuerza. Entonces, las emociones tenemos que usarlas como aliadas también dentro de nuestra presentación. Y avanzando, de los 4 puntos que vamos a hablar hoy, 2 de ellos ya mencionamos, el contexto y el contenido, y ahora avanzamos como en el corazón de esta presentación también, que es la parte de diseño. Y en este sentido, el diseño es importante mencionar que, y ya lo mencioné al inicio, que no se trata de hacer que las cosas luzcan bien. Es una herramienta poderosa para el cambio. Y esto lo dijo un publicista y diseñador también muy conocido, y que no podría concordar más con él. No se trata de hacer algo lindo, elegir un color porque sí, porque me gusta, porque va con mi estilo. Hay una ciencia detrás de esto. Desde el color hasta la tipografía que utilizo, los espacios que le doy, la imagen que utilizo, la estructura que hago, hay toda una ciencia detrás que estoy segura que vamos a seguir aprendiendo, y si podemos incorporar algunas cosas de diseño, les garantizo que se van a diferenciar de lo que la mayoría está haciendo ahí afuera. Y estoy segura que muchos de ustedes estuvo expuesto a un montón de presentaciones, webinars, talleres, reuniones en este tiempo, y se habrá dado cuenta que una gran falencia, no solamente en Paraguay, sino una gran falencia a nivel internacional, es el diseño y la estructura de las presentaciones. Entonces, antes de meternos de lleno, les quería mencionar en cuanto a la evolución de las presentaciones, dónde es lo que viene esto de hacer visual, de usar un PowerPoint, de mostrar, de dónde se remonta. Y la verdad que siempre ha estado presente en el ser humano, desde la pintura en aquellas cavernas y en las cuevas en 15.000 antes de Cristo. Ya el ser humano tenía esta necesidad de contar historias a través de lo visual. Y luego, por supuesto, vino evolucionando en la historia también. Eh, Creo que no se me está moviendo más el cursor, pero bueno, espero ahí del otro lado que me ayuden. Y luego vino otra etapa donde pasamos más bien a las presentaciones que se hacían a través de las diapositivas que se proyectaban en la pared. Entonces, después de eso también vino el PowerPoint, ¿verdad? El proyector en láminas, en 1945, ahí cerca de la Segunda Guerra Mundial. Ahí creo que ya estamos bien. Y ya casi entrando en la década de los 90 vienen los inicios del PowerPoint. Y reflexionando, ¿por qué el ser humano necesita mostrar también las cosas visualmente? Y acá tenemos la necesidad de contar historias, tenemos la necesidad de presentar una nueva información, algo nuevo que descubrimos y que queremos compartir. Y por otro lado, también siempre está presente en nosotros la necesidad de cambiar el pensamiento del otro, de persuadirle a algo, lo que mencionábamos antes, moverle a alguien de un punto a otro, de una forma de pensar a una nueva forma de pensar. Entonces, esta es la evolución rápido. Por supuesto, hubo muchas cosas de por medio aquí, pero le hizo como unos grandes saltos a lo largo de la historia de dónde vienen esta idea de hacer presentaciones
visuales también a los demás. Y nosotros tenemos de por sí esta capacidad creativa, desde niños incluso que armábamos mundos, universos con nuestros juguetes, y tenemos esta capacidad de poder expresar ideas y expresar historias también a través de lo visual. Hay un libro que me encanta, se llama, bueno, en inglés, traducido rápidamente, sería como el dorso de la servilleta. Y el autor de este libro, The Back of the Napkin, dice que tenemos como un proceso de pensamiento visual. En la primera parte, en el uno, lo que hacemos es mirar. Solamente miramos como elementos que están dispersos. Pero en el segundo punto lo que hacemos es ver. Hay una diferencia entre mirar algo y realmente ver algo. Entonces nuestra mente, nosotros al mirar datos, mirar información, lo que hacemos en un punto posterior a eso empezamos a ver cómo podríamos agruparlo. Y en el tercer punto lo que hacemos es imaginar imaginar cómo podríamos agruparlo y cómo podríamos ponerlo. Y una vez que ya nos imaginamos y lo ordenamos, lo que hacemos es mostrarle a otros. Esta presentación que yo armé para hoy, lo primero que yo hice fue ver todos los datos desordenados. De esos datos dije, ok, puedo agruparlos de esta manera. Y después me imaginé que podría usar esta introducción, después puedo usar este bloque, luego viene este bloque, acá puedo poner este dato y le estoy mostrando a ustedes hoy. Entonces el proceso del pensamiento funciona igual. No tengan miedo de que cuando tienen información que tienen que transmitir y sea mucha, tienen que pasar necesariamente por este proceso de pensamiento visual, donde al comienzo está todo como desordenado, pero nuestra mente va a hacer ese trabajo de poder viendo, agrupando. Ahí va a entrar mucho también nuestra capacidad de la formación que tenemos, la profesión que tenemos, la habilidad de identificar ciertas ideas y ciertos mensajes. Y en este proceso de mostrar, que es el que de alguna manera también nos reúne hoy en este taller, es que tenemos que dominar también cómo vamos a hacer cómo vamos a presentarlo, cómo vamos a hacerlo público. Porque puede que algo tenga mucho sentido en nuestra cabeza, pero al momento de mostrarla a alguien, tiene que ser lo más claro posible para que lo pueda comprender. Y cuando hablamos de diseño, tenemos que pensar en la herramienta correcta. Y acá no pensar que tenemos que usar nuestra presentación como un documento, ni como un teleprompter para leer, sino que tenemos que usarlo como una presentación. Y la diferencia es que un documento es cuando tiene 75 palabras o más. Si entras en tu PowerPoint o en otra herramienta que utilices para hacer presentaciones y contás las palabras que tiene más de 75, es para un documento, es para un correo electrónico, no es para una presentación. Y tampoco no utilizar teleprompter, que es como esta pantalla que leen los presentadores de noticias. Ellos no se memorizan todo, sino que van leyendo y va apareciendo el texto. Nuestra presentación no es para hacer como una ayuda a memoria precisamente para leerla y para tener todas las viñetas y solamente hacer eso. Porque si solamente nos presentásemos a la charla o a los que nos congrega a leer, le hubiésemos ahorrado tiempo a la gente y le hubiésemos enviado la presentación por correo electrónico. La gente nos quiere ver, quiere ver nuestra actitud con respecto al tema, las ideas que vamos agregando, además de lo que ya están viendo en pantalla, y quieren ser convencidas también. Y por supuesto todo este proceso humano también de esa interacción que puede haber al momento de compartir ideas. Entonces no usemos nuestras presentaciones como un teleprompter para leer, porque eso nos desconecta y genera que la gente piense que no manejamos la temática de la que estamos hablando. Y el tercero, que es la presentación, cuando decimos que una presentación es efectivamente una presentación, cuando la diapositiva que estás mostrando va complementando el mensaje del cual vos estás hablando y no le está distrayendo a la persona de tu tema. Y eso vamos a ver con más detalle a continuación. Entonces,
el inicio y el final en una presentación capturan, por eso necesitamos ser súper estratégicos en dónde vamos a colocar nuestras ideas. Y lo que ocurre es que nuestro nivel de atención, que está ocurriendo probablemente en este taller también, es que inicia al tope, ¿verdad? Como ven acá, en el margen izquierdo, ven el porcentaje de retención de palabras y conceptos, ¿sí? Está como en el pico cuando empieza una charla o un taller, porque es algo nuevo, no sé de qué me van a hablar, estoy con todas mis luces encendidas, pero a medida que va pasando 20, 30, 40 minutos, eso naturalmente va decayendo un poco más, ya sea por la fatiga misma de estar prestando atención tanto tiempo en una pantalla o no tener como un descanso, un break. Pero cuando te das cuenta que la persona está llegando casi como hacia el final de su presentación, volvés a prestar atención y como que vuelve a subir otra vez el pico. Entonces, ahí es donde se da lo que se conoce la primacía de inicio y el cierre reciente. Son dos de los momentos donde tenemos el pico de atención más alto de las personas. ¿Dónde les parece que tenemos que poner las ideas más importantes? La gran idea de la que hablábamos, esa que tiene tu punto de vista y la implicancia de lo que le querés convencer a la gente. Tiene que estar al inicio y tiene que estar también en el cierre. Y lo que a veces hacemos es tardamos 10 minutos agradeciendo a todos los que permitieron que sea posible el taller y nos hacemos más bien palabras protocolares extensas, no nos metemos en el tema y ahí desperdiciamos los minutos más valiosos que tenemos de atención. Y cuando cierra, hacemos lo mismo. Es un largo agradecimiento más una diapositiva de gracias. Que esa última diapositiva que todo el mundo utiliza para dar gracias, en realidad debería ser también una diapositiva donde o vos llames a la acción o vuelvas a repetir tu gran idea. Entonces, en términos de diseño, sé que es un poco disruptivo lo que le estoy presentando, pero está basado también en cómo el cerebro procesa y son cosas de vuelta, como mencionaba Máximo, que no se nos han enseñado antes, y es que al comienzo y al final de una presentación es donde está la mayor atención. Esto sin desmeritar, obviamente que en el medio también tenemos que reforzar y presentar los contenidos importantes. Lo otro es que hay una pérdida de memoria que también es inevitable, inevitable. Del primer taller que yo hablé sobre este tema a hoy, y quienes quizás se hayan conectado esa primera vez y se volvieron a conectar hoy, hay muchas cosas que ustedes ya se olvidaron y que estamos reforzando de vuelta aquí. Y para los que están escuchando por la primera vez, lo más probable es que más adelante, si nos volvemos a encontrar, va a haber mucho material y mucho contenido que ustedes se van a olvidar. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la mente, el cerebro no puede retener todo, hace como un descarte de lo que le va a ser más vital, más importante y también lo que le resultó más interesante y más memorable. Entonces vemos el porcentaje de pérdida acá a la izquierda y abajo vemos el tiempo transcurrido en horas. Entonces, si dimos este taller a las 2 de la tarde de un miércoles, entonces lo que va a ocurrir es que terminado a las 4 de la tarde, a la 1 hora, nosotros ya nos vamos a olvidar prácticamente de la mitad, de la mitad de lo que estuvimos compartiendo aquí. Aunque a ustedes les dé la sensación de que se van a acordar de todo, no se van a acordar de todo. Y en 2 horas eso va a ir en aumento y en 8 horas hacia la noche se van a olvidar de un 60% y mañana a la mañana, luego de 16 horas, ya casi se van a olvidar de un 70% de lo que compartimos. Por eso es importante que reforcemos la gran idea. Y si tenemos una sola chance de convencer a nuestro público, no le llenemos de cosas que son superficiales o detallistas en vano, tratemos de reforzar lo máximo posible en esa gran idea que queremos que retengan, en ese 30% que se van a acordar, ¿qué querés que se acuerden? ¿Qué es lo fundamental? Entonces, eso de vuelta, atarlo a la diapositiva anterior, ponerlo al inicio y ponerlo al final. Entonces, lastimosamente, dice la ciencia que nos olvidamos hasta un 65% en 16 horas.
Por eso también es fundamental tomar notas, tomar apuntes, porque eso hace que se fijen más también los conocimientos y no dependemos solamente de nuestra memoria. Bien, entonces, además de posicionar estratégicamente tus ideas como parte de tu diseño al inicio y al final, aquí vamos hacia otro punto que tiene que ver con diseño, que es que lo simple se entiende y poner una diapositiva por idea. Entonces, cada idea que vos vas poniendo dentro de tus diapositivas es como un peso cognitivo que vos vas poniendo para tu público. Como si fuese que vos pones una pesa acá encima de la cabeza. Entonces, le tenemos a alguien sentado del otro lado que probablemente esté sentado o sentada, me estás escuchando. Yo te estoy diciendo con esta diapositiva que cada idea es un peso cognitivo para el público. Entonces ya te estoy dando una idea en esta diapositiva. Pero si yo luego hablo por ejemplo, del orden, o hablo de la estructura, o hablo de vuelta de las historias, lo que estoy haciendo una y otra vez, en esta sola diapositiva te estoy dando mucho peso. Y peor si es información nueva, porque por cada información nueva que te voy dando es un poco más de desgaste que tiene que hacer tu cerebro y concentrarse para captar bien lo que te estoy diciendo. Por eso es importante no llenar nuestra diapositiva de ideas, en lo posible una idea fuerza por diapositiva, porque si no, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Estas pelotas se van a caer y finalmente no va a quedar ni una sola idea porque le vamos a abrumar a las personas. Entonces, dice una frase que es pereza realmente por parte del presentador poner todo en una diapositiva, y lo dice una especialista de una empresa que se dedica a presentaciones. Y hagamos ese esfuerzo por la persona que está del otro lado. Yo creo que vale la pena. Vale la pena por la idea que queremos transmitir y también vale la pena por el respeto y por querer ayudarle al que está del otro lado, por esa empatía de que no tenga que leer demasiado y no tenga que hacer un esfuerzo mental muy, muy grande para poder comprendernos. Quitarle la mayor cantidad de ruido posible del camino y dejarle el sendero lo más claro posible por cada diapositiva. Bueno, y seguido a eso, luego de hablar de que el orden, de que lo simple se entiende, mientras una idea mejor, también el orden. El orden nos trae alivio dentro del diseño, porque el desorden lo que hace es como confundirnos, no sabemos un poco dónde mirar. Entonces, así está estructurada esta presentación. Hay un contexto, hay un contenido, un diseño y una presentación. Esos son los bloques de los cuales estamos hablando. Entonces, hay una estructura. Eso les alivia a ustedes. Hay una agenda y un mapa de ruta que tenemos que seguir. No está puesto todo desordenado, sino que este es el orden del punto 1, 2, 3 y 4 que vamos a seguir. De la misma manera, pregúntate también en tu presentación si vas a tener una introducción, el desarrollo y el fin, cuántos puntos vas a tocar y que cada punto en lo posible esté también unido. ¿Cuál es el riesgo aquí y cuál es el ruido? Que sin una estructura las ideas tienden a ser olvidadas, lastimosamente. Cuando hacemos las cosas desordenadas y no tenemos un punto 1, 2, 3, 4, no hay estructura, entonces eso tiende a confundirnos y por ende se olvida. El otro punto, además del orden, es que lo nuevo atrae al cerebro. En tu diseño tenés que mostrar algo novedoso constantemente, sobre todo en presentaciones virtuales, donde ya hablamos de las distracciones que hay en la casa y en la oficina, es mucho más difícil en lo virtual mantener a la gente prendida, enchufada y ahí mirándote del otro lado de la pantalla. Es un esfuerzo más grande que tenemos que hacer. Una técnica que podemos usar con el diseño es mostrar algo nuevo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En vez de mostrarle nuestra diapositiva donde ya están todas nuestras viñetas y todo nuestro punto 1 al 4 revelados, listos para leerse, mientras vos estás hablando del punto 1 y ya mostraste todo, acá la idea es mostrar un punto a la vez, porque mientras vos estás hablando del 1, tu público en realidad está leyendo el 3 y el 4. Y admitamos que
no solamente al momento de hablar nosotros, a veces cometemos este error, sino cuando nosotros estamos en modo participante, seguramente habremos visto esto también. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. La gente o lee tu texto o te escucha, pero no puede hacer ambos al mismo tiempo. Por eso es importante que en diseño no nos compitamos, sino que complementemos lo que la persona está diciendo, la diapositiva que están viendo complemente y no le compita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No revelando todo de una vez, sino de a poco. Entonces podés ir en el mismo ritmo que estás hablando, también vas mostrando y complementándote con la presentación. Vamos a volver al mismo escenario. Si hablamos del punto 1, mostrar solo el punto 1. Si hablamos del punto 2, mostrar el punto 2. Y así sucesivamente, no de una vez. Parece un detalle, pero la mayoría revela toda su información de una vez. Y eso hace que el cerebro pierda atención, porque te va a escuchar o te va a leer, no va a hacer los dos al mismo tiempo, uno de los dos se va a competir y se va a distraer. Y si pusiste mucha información y revelaste mucha información de una vez, lo más probable es que también la gente se sienta un poco más abrumada y no sepa qué prestarle atención. Entonces, no revelar todo una vez e ir mostrando algo nuevo constantemente. Antes de pasar a este punto de la variedad de los elementos que usemos, para quienes den charlas, talleres y hablen o tengan que hacer ciertos momentos de facilitación en lo virtual, es muy importante que usen, por ejemplo, dinámicas, charlas. Hoy en día hay plataformas como Mentimeter, donde se puede hacer votaciones, ver respuestas en tiempo real, pueden hacer salas de distribución donde haya discusiones, lo que hacen el tema de la evaluación, encuestas. Hay muchas formas de mantenerla a la persona constantemente y participando como para que ese nivel de atención no caiga abruptamente. Bueno, continuando con el diseño. La variedad gusta, entonces tenemos que hacer uso de elementos que sean diversos también. Imagínense si todas y absolutamente todas mis diapositivas tenían este mismo estilo. Sin embargo, yo estoy intercambiando, estoy usando iconos, imágenes, estoy usando frases, etcétera. Y eso, esa variedad hace que, por un lado, ustedes digan, ¿qué será que va a venir a continuación? Y lo otro es que cuando ven algo que es novedoso, entonces el cerebro tiende a prestar más atención. Y así podemos corroborar la variedad dentro de nuestra presentación. Una vez que terminamos, es como que miramos el clasificador de diapositivas y nos preguntamos entonces, ¿será que estoy usando una estructura, ¿verdad? Donde tengo todos estos elementos diversos, y una vez que tengo mis mensajes, lo que hago es convertir esas palabras en imágenes. Pongo un diagrama, pongo un gráfico, pongo algo de jerarquía, un gráfico de dispersión, pongo una foto, pongo un video, un GIF. Todo eso le va a dar riqueza visual a mi presentación y va a hacer que guste porque es variado. Así luce, por ejemplo, un clasificador de diapositivas. Tengamos en cuenta esta presentación. Entonces yo miro mi clasificador de diapositivas y digo, ok, estoy usando variedad. Estoy mostrando ahí algunas imágenes, estoy mostrando unos gráficos, frases, estoy mostrando números grandes, etc. Esta es la manera como podemos hacer ese testeo, esa evaluación también en cuanto a nuestra variedad. Y otro punto que es muy, muy importante es que tenemos que guiar al ojo humano. Tenemos que resaltar lo que es más importante. Volvamos de vuelta a esa gráfica del proceso de pensamiento visual. Una cosa es mirar y otra cosa es ver. Lo que puede ayudarnos cuando yo les muestro esto, ustedes no saben, ok, ¿qué debería haber acá? Entonces, si yo les digo, ustedes están viendo números, están mirando números, sí. Quiero que vean y me digan cuántos números 5 hay. Miren cuántos números 5 hay. Entonces están haciendo un proceso de pensamiento como mucho más fuerte
en concentrado, pero sería mucho más fácil si yo hago esto. Y les pongo un color que contraste. Por eso es súper importante también que nosotros usemos el diseño y el contraste a nuestro favor y guiar los ojos. Cuando una comunicación requiere un gran esfuerzo mental, se ignora, porque requiere que yo me concentre más, que preste mucho más atención. Y mi cerebro ahorra sus calorías mentales, ahorra su energía. Entonces, cuando se da cuenta que algo le va a llevar mucho esfuerzo, lo que hace es como o hacer el intento o ya distraerse y no intentar no concentrarse. Entonces, mientras más claros seamos, mucho mejor. Si yo les presento un gráfico, esto es lo que ocurre. No solamente estamos viendo con el ojo, lo que estamos haciendo también es que vemos con el cerebro. ¿Cómo le estimulamos al cerebro a que vea el punto principal? Y ahí justamente entra en diseño el contraste. Si les muestro esta cantidad de colores, ustedes no saben dónde mirar, cuál es el globo más importante de todos, pero si yo uso el diseño intencionalmente, hago este recurso de hacerle más opaco al resto de los colores y resaltar este, el cerebro les dice, aquí está, es este, es el amarillo. Entonces, por eso es importante usar contraste. Si no usamos contraste, ahí como ven en la letra amarilla, dice un diseñador gráfico, estamos muertos en diseño, sí o sí, porque todo va a tener el mismo peso, pero nuestras diapositivas, nuestra información, no siempre todo tiene el mismo peso. ¿Cómo podemos usar el contraste entonces? Podemos usar contraste para distinguir el punto principal usando el tamaño de algo, la haces más grande, puedes usar la forma, todos tienen la misma forma menos esta. Esta la haces de una forma diferente. Entonces el ojo, lo primero que le guías es para mirar ese punto. O le haces como un toque de sombra, que enseguida el ojo se da cuenta cuál es el que es diferente. O le haces un color totalmente opuesto y ahí te das cuenta que ese es el punto donde tiene que ir su mirada. O bien podemos hacer por proximidad. Le acercamos a algo o le alejamos de algo. Ahí nos damos cuenta qué patrón probablemente es lo que estamos tratando de comunicar. Y en ese sentido, cuando mostramos un gráfico y hay varias barras, destaquemos una barra o por lo menos el punto que nosotros donde queremos que se vaya el ojo, destaquemos con algún círculo en rojo o con algún elemento de diseño que haga que le guíe al ojo y diga, este es el tema, esta es la barra, este es el dato que quiero que te fijes entre todos. Otro punto del diseño es que la claridad le va a ganar siempre a todos, que tu diseño no le compita nunca a tu mensaje. La claridad, esta es la forma de solucionar los ruidos. El público tiene que procesar rápido en lo que se llama la regla de 3 segundos, no dejar que tenga que hacer demasiado esfuerzo. En ese sentido, nuestros fondos no le tienen que competir al contenido. ¿Se dan cuenta lo difícil que es leer esto y lo fácil que es leer así? A veces usamos plantillas que son institucionales que realmente tenemos que analizar desde el punto de vista de diseño si no está compitiendo con nuestro mensaje. Como tiene tantos elementos, tantos logos, entonces tantos elementos que se están convergiendo en una sola diapositiva que tenemos que analizar si hacerla mucho más minimalistas. Entonces, cuidado con los fondos que usemos, que a veces nos parecen súper lindos, pero al momento de la claridad le están compitiendo al mensaje y están en realidad añadiendo como un ruido y una interferencia. Otros temas que tenemos que tener en cuenta, la tipografía que usamos, que se lea rápido, no que cueste en leer y que sea así como más complicada y te puede parecer más estética, pero al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la tipografía tiene que ser rápida de leerse. Y todas las tipografías tienen personalidad. Elegí una que refleje algo de ese tema que querés instalar, ya sea querés que sea algo más bien práctico o profesional y tradicional, o algo que sea más bien simple o que sea más alegre. Entonces las tipografías tienen personalidad. En ese sentido, no elijas una por elegir, sino que sea intencional también tu elección de tipografía. Tu consistencia es fundamental en diseño. ¿A qué se refiere esto?
Si yo estoy usando un color, tratar de llevar ese color y hacer algún que otro retoque, pero tratar de ser consistente. Si lo hago de manera institucional, respetar los colores institucionales. Si lo hago de manera personal y tengo una elección libre, igual tratar de no hacer una mezcla de colores sin sentido, sino que tenga consistencia. Aunque no crean, todo eso le transmite orden, claridad al cerebro y le transmite alivio, antes que ver un color nuevo y una inconsistencia de una diapositiva a otra, que de alguna manera te denota que esa persona no se tomó mucho tiempo en elegir. Entonces, de vuelta a un clasificador de diapositivas donde se dan cuenta que claramente se eligió una línea de diseño, un color, una tipografía, unos tamaños de títulos, de texto, etc. Luce mucho más consistente. En cuanto a nuestro texto, este no es un punto menor y pasa en muchísimas presentaciones. Intentar no bajar de 28 puntos. 28 puntos es como ese tamaño ya como el piso de lo que deberíamos hacer para que se lea bien. Y adrede les puse la letra acá. Menos que eso ya no se lee bien y parece documento. Te da a entender de que la persona está usando su presentación de teleprompter para leer o de documento. Entonces usemos tipografía grande, que de alguna manera se va a leer mejor y denota también que tiende a ser más presentación que documento. Lo otro es ser consistente con los títulos, mismo tamaño todos los títulos, mismo tamaño en el texto de desarrollo, los subtítulos, entonces ser consistente también en ese sentido. Y considera si tu presentación se va a ver en dispositivos móviles, se va a ver en un salón, entonces ahí también tenés que pensar si tu texto va a tener que ser más grande de lo que pensabas, porque te van a ver en un salón de 500 personas en una pantalla que quizás no va a ser tan grande. Son cosas que tenés que considerar y que pueden ser un ruido dentro de la presentación el día que tengas que hacerla. Y en cuanto al tamaño, en minúsculas, cuando escribimos se ve mejor, y en mayúsculas se puede también escribir, pero a veces da la sensación de que uno está gritando. Entonces, cuando nos escriben un correo electrónico o un mensaje de texto o un WhatsApp y todo en mayúscula, no nos genera así como, esta persona está enojada, ¿qué le pasa? Entonces, considera usar la minúscula antes que la mayúscula, se ve mucho más estético, más lindo. Y en cuanto a los gráficos, no nos encasillemos solamente en las tortas que siempre se usan y menos en 3D, sino que tenemos un mundo de gráficos del que podemos valernos. Aquí tenemos, por ejemplo, que las barras que se procesan mejor que las tortas. Tenemos también la estadística grande, que es un texto simple, pero que no hace falta mencionar nada más, sino ponerlo bien grande, llama la atención. Podemos también poner una tabla comparativa, otro gráfico que podemos usar el de dispersión. Tenemos que manejar nomás como algunos conceptos también en ese sentido, científicos también de cómo que no es nada muy difícil. Y también podemos hacer mapa de calor, donde el color más fuerte es como el que más tenemos que prestarle atención, o quizás el dato como más alarmante, y los otros colores son como más normales y como menos urgentes. Luego tenemos la línea como algo progresó en el tiempo, o podemos usar la típica barra vertical, que es súper usada y muy buena también, o la barra que es más bien horizontal, y esta que no se usa tanto, pero que es el área cuadrada, que básicamente lo que querés decir es como un punto dentro de varios implementó algo o se destacó más. Es una manera diferente de mostrar, que no sea con barras, que no sea con tortas. Y en lo posible, evitar la torta y evitar la dona. Y yo sé que esto es algo que usamos muchísimo, pero en términos de lectura y procesamiento rápido, quizás son las que más uno tarda en saber cuál es el dato más destacado. En ese sentido, las barras funcionan mucho mejor. ¿Cuál es el gráfico correcto entonces que podrías usar en tu presentación? El que sea más fácil y más rápido de leer para tu público. Usa ese criterio entonces al momento de elegir. Les muestro un ejemplo. En índice de desempeño, yo puedo tener un gráfico de dispersión que más de uno estará mirando con atención y que pudo haberles planteado de esta manera en realidad.
para decirle que nuestro negocio, cómo está rankeado en relación a la competencia en estos indicadores de precio, relación, conveniencia, servicio. Es pensar qué es lo más fácil y lo más rápido que se va a leer y se va a interpretar. De vuelta, el ruido y la claridad. ¿Qué va a ser más claro y qué va a aportar menos ruido dentro de la comunicación? La extensión, acordate siempre esto, es una presentación, no es un documento. La alineación, siempre mejor alineado a la izquierda y a diferencia si centramos el texto. Si vamos a usar viñetas, que sean viñetas que tengan buen espacio, no tener subpuntos otra vez entre las viñetas y no llenar todo. Va a ser mucho más claro y más limpio tener un buen espacio y se va a interpretar. Y recuérdense, no sacar todo de una vez, sino que animarlos para que vayan saliendo uno a la vez. En cuanto a los espacios, yo les pongo como este recuadro imaginario para decirles que siempre tienen que considerar usar todo lo que esté dentro de este cuadro y tratar en lo posible de no llenar lo que está alrededor o afuera de este cuadro para que tu presentación tenga aire, tenga como un espacio de respiro y no esté todo lleno. Eso le va a dar descanso al ojo también. Hablando de eso, el espacio en blanco en diseño se llama o se conoce como el respiro visual. Ustedes me están escuchando casi ya por una hora y media hablar y seguramente ya se habrán cansado algunos de mi voz, enseguida le van a escuchar a Máximo, pero de la misma manera que necesitamos un respiro de la persona que está hablando, también necesitamos un respiro visual. Entonces, si nosotros llenamos todo, es una falla en realidad del diseño. Necesitamos dejar también espacios en blanco. Es lo que dice también Nancy Duarte. Está bien tener espacio libre. No hay que llenar todo porque llenar todo es una falla del diseño. No le abrumemos a la mente en ese sentido. En cuanto al balance, sabían que hay unas líneas como de referencia que podemos seguir, unas líneas que podemos tener en cuenta para la sangría, o dónde empezar y dónde terminar, y sin darnos cuenta le crea una armonía y le crea como un orden también. Siempre trácense como esas líneas, entre comillas le diría imaginarias, pero que para que tengan en cuenta que todos los títulos estén como alineados en un mismo, como en una misma línea y que terminen también con un cierto orden y un cierto sentido. Esto no solamente sirve en las presentaciones, sirve en los materiales de diseño, en los libros, el ojo mira todas estas cosas inconscientemente. Y en cuanto a la unidad, que se note que hay, que tu información está conectada. Ya hablamos de contexto, de contenido, de diseño y presentación, que se note que todo está conectado. En cuanto al desafío de la comunicación, para dar un ejemplo, si vos hablas de un punto 1, un desafío 2 y 3, entonces que se note que todos estos temas están encadenados. Y lo mismo con tus presentaciones también, que consideres eso. Si vas a usar animación, que no sean unas animaciones que distraigan, a menos que sea intencional. ¿Se imaginan si le hacía eso toda la presentación? Se iban a distraer constantemente. Sin embargo, mantener consistente la animación que vas a hacer. La animación en el sentido de esos movimientos que les vas dando a tu presentación. Movimiento como si fuesen una escena de una película, que yo les voy sacando aquí de a uno, escena 1, escena 2, escena 3. Somos casi como directores detrás de cámaras cuando hacemos este tipo de presentaciones. En cuanto al color, el tono, esta es una fotografía de unas acerolas que tomé del fondo del patio de mi casa y yo dije, ¿qué patrón de colores podría tener como las tonalidades que puedo elegir si tuviese que hacer una presentación sobre acerolas? ¿Qué paleta de colores puedo quitar? Y esta es la paleta de colores que puede salir de una foto como la acerola. De la misma manera también nosotros, cuando usamos los colores en la presentación, podemos tener en cuenta algo que hace tiempo atrás ya Isaac Newton, que se le atribuye como la creación de la rueda de color. Ya habrán visto en alguna ocasión esto, pero básicamente lo que él dice es, existe lo que se llama un color verdadero, como el color así puro, ¿verdad? Si vamos a tener como referencia.
Basado en este color verdadero, si nosotros le agregamos más blanco, lo que va a ocurrir es que vamos a tener unas tonalidades diferentes. Y si le agregamos más negro, vamos a tener tonalidades como más fuertes. Entonces, dentro de esta rueda y esta paleta de colores, lo que ocurre es que nosotros podemos usar en nuestras presentaciones colores monocromáticos, que podrían ser variaciones del mismo color. Fíjense cómo podemos hacer una presentación con una tonalidad de la rueda, que puede ser esta, o podríamos hacer colores análogos dentro de la rueda, que básicamente son colores que se tocan, que están juntos. Entonces podría ser una presentación que tenga esta paleta de colores. O puede ser colores complementarios, es decir, que están en el lado opuesto de la rueda. O una cuarta opción incluso podría ser la triada. Son 3 colores que están espaciados de igual manera en la rueda, o sea, cada 3, y entonces podemos usar así. Les muestro una paleta de colores que usé para un curso que se llamó Comunicación de Impacto, cómo usamos esta opción de la triada. Fíjense cómo se hizo después la aplicación en los colores. Todo esto podríamos utilizar, pero recordémonos que los colores tienen su psicología. Y también recordemos que no usemos colores pasteles, sobre todo en fondos que son blancos, porque si no se pueden perder. En cuanto a la psicología de colores, lo que le decía y le dejo acá rápidamente, fíjense cómo cada color denota algún sentimiento o en una situación en la que uno puede estar. Y cada color que voy a usar, entonces va a ir transmitiendo esto de una manera que incluso puede ser subconsciente. Entonces, tu elección de colores en tu presentación no es al azar, a no ser que sean colores ya institucionales. Elegílos bien y elegirlos intencionalmente, que el diseño también apoye la idea que vos querés transmitir. Entonces, antes de elegir tu paleta de colores, deberías elegir qué fondo vas a usar. Vas a usar un fondo negro, que es más formal, o un fondo blanco, que es menos formal, un fondo negro que no influencia qué iluminación haya en el lugar, pero si usas un fondo blanco sí, un fondo negro que descansa la vista, y un fondo blanco que ilumina si todo está oscuro, el fondo negro que es más usado para presentaciones largas, justamente por el motivo que descansa la vista, o el blanco más bien para presentaciones cortas. Y en el fondo negro, acordémonos que los objetivos pueden brillar, le podemos dar brillo en la presentación, y los objetos en el fondo blanco casi no brillan. Entonces se dan cuenta cómo se nota la diferencia cuando uso un fondo y cuando uso otro, ¿verdad? Entonces hay una diferencia clara y psicológicamente también. Entonces, en términos de fotos, por ejemplo, si nosotros vamos a usar imágenes que sean imágenes poderosas, imágenes que transmitan algo, imágenes, por supuesto, también en una buena calidad, y ese es un punto que quería tocar. Si vamos a usar fotografías, usemos de banco de imágenes en alta calidad, que sean buenas, y no usemos fotos que sean en baja calidad, que estén pixeladas. Hay un mundo de opciones. Un punto con esto es evitemos los clichés y las típicas imágenes que una y otra vez vimos que se usan, porque en ese sentido la mente ya rehuye de eso. Otra cosa en términos de diseño es la regla de los 3/3. Para los que no sabían, nunca estuvieron expuestos a contenido de fotografía o curso de fotografía, la regla de los 3/3 dice que básicamente que nosotros dividimos la fotografía en 3/3, vertical y horizontal, y en que el punto focal, en este caso el perrito, tiene que estar ligeramente fuera del centro. Y eso hace que cuando nosotros miremos una fotografía nos atraiga. Esto llevado a un plano más bien de presentaciones, me hice acá una foto normalmente como yo aparecería en una presentación. Y fíjense cómo, si yo, por ejemplo, me corto la cabeza acá o me pongo muy cerca, cómo no se cumple también la regla de los 3/3, pero aquí sí. Idóneamente, entonces aquí sí estoy bien centrado y ustedes me verían bien en la cámara. ¿Sí? Esto nos ayuda también al momento de presentar. Y para recortar también sirve la regla de los 3/3. Si yo tengo estos elementos, entonces yo lo que hago es recortar, y yo quiero que la gente se centre más bien en este último punto. Y la última parte, antes de ir al periodo de preguntas y respuestas, que estoy segura que han de tener unas cuantas,
es cómo vamos a entregar la información. Antes de que siquiera digamos una palabra, una sola palabra, antes de que digamos buenas tardes, gracias Máximo por presentarme, ahora vamos a hablar, antes de que yo haya dicho eso, ocurrieron un par de cosas. Ya hubo una precomunicación de Mi Pyme Compite en redes sociales, por correo electrónico, ya hubo una atmósfera que se generó alrededor de esta capacitación, ya pudieron ver cómo yo estaba vestida, cómo estaba peinada, cómo estaba maquillada, pudieron ver cómo estaba también Máximo, pudieron ver el fondo, todo ya se dieron cuenta. Y finalmente, cuando empecé a hablar, se dieron cuenta de mi disposición o de mi actitud. Todo esto hace que ustedes ya quiten una noción de cómo ven al presentador y ya tengan como un concepto de la persona que va a hablar. Y esto es absolutamente humano, no precisamente un prejuicio, sino que lo que les quiero transmitir con esto es que la presentación crea impacto y una impresión no solamente desde el momento que empieza, sino antes, incluso desde el momento que se envían las invitaciones. Ya se sabe si va a ser manejado con excelencia, con altura, si va a ser serio, si va a ser buen contenido, si la persona que va a hablar va a estar a la altura de la ocasión, etc. Por eso es importante que pensemos también en la previa. Y lo otro es siempre hablar con empatía y autoridad y en ese orden. Me gusta mucho hablar de la relación entre el señor Miyagi y Daniel San, que es la película de Karate Kid, donde Daniel San es Daniel LaRusso en realidad es el héroe de la historia, el protagonista, y el guía es el señor Miyagi. De la misma manera también nosotros en una presentación hacemos de guía. Le empoderamos al héroe, a nuestra audiencia, para que tenga las herramientas, el conocimiento, y el mapa de ruta para tomar mejores decisiones. El señor Miyagi le enseñó karate a Daniel para que él se pueda defender de los que le hacían bullying y finalmente terminó ganando una competencia de karate. Pero el punto aquí es que nosotros no nos pongamos en la posición de héroes protagonistas y lo que estemos en primer plano y todo se trata de nosotros y de nuestro tema. Se trata de nuestro mensaje y de la gente y de lo que va a ocasionar en las vidas, en lo que puede transformar en las vidas. Nosotros solo somos guías y nosotros solo somos quienes canalizamos eso de la mejor manera. Otro punto entonces dentro de esto es que usemos nuestra voz, resaltemos al momento de hablar, usemos matices, intenciones, usemos toda esta cantidad de cosas que tiene nuestra voz, desde ser firme, cautelosa, humorística o crítica, o darle un matiz más emocional o motivador, alzar la voz, bajar la voz, jugar un poco con esas tonalidades que tenemos para que no sea un solo tono a lo largo de toda la presentación. Lo otro es mostrar lo que decimos usando nuestras manos, gesticulando. 70% de la comunicación es no verbal. Comunicamos mucho con los ojos, con las expresiones, con las manos, con los hombros. Fíjense en estos 4 exponentes en qué charla entrarían ustedes solamente juzgando por sus gestos. Entonces entrarían en la charla alguien que se pasa mirando y leyendo, o entrarían en la charla de alguien que se nota que maneja su tema y que tiene variedad también al gesticular. Y lo otro es hacerlo memorable al momento de presentar para que la conversación continúe, hacia algo diferente, no te encasilles hacia algo que pueda ser creativo. Acá, por ejemplo, podemos ver a una científica que habló sobre el derrame de un cerebro y ella llevó un cerebro ficticio, el hemisferio derecho e izquierdo, y mostró cuáles eran qué es lo que ocurría cuando había un derrame en el cerebro, qué consecuencias tenía. Y su charla tuvo ya más de 18 millones de visualizaciones en una plataforma que se llama TED.com, pero es memorable y llamó la atención porque ella en toda la charla explica con el cerebro. Entonces no tengamos miedo en ese sentido de hacer algo creativo, algo que sea memorable y llame la atención en nuestra charla. Y el último punto, antes de terminar, es que verifiques todo, que toda tu tecnología funciona, tenés listo tu programa, tenés lista la presentación, porque esto puede ser un ruido dentro de tu presentación. Y les dejo con esto, les dejo como un test que ustedes pueden hacer cada vez que van a dar una presentación. Se preguntan, ¿mi presentación tiene un mensaje por diapositiva o tiene varias? Entonces, ¿tiene señal o tiene ruido, verdad? ¿El contenido es relevante o inaplicable para mi audiencia? ¿Realmente va a resonar en mi audiencia o no? ¿El fondo me está sirviendo de soporte o me distrae?
El texto se lee rápido o parece un documento larguísimo. El color es sistemático, el mismo lila en toda la presentación o se nota que es improvisado. Y la imagen que estoy usando es efectiva o es inefectiva. Entonces haces tu checklist y vas viendo si tus presentaciones reúnen o no estas características, si es señal o si es ruido, o hay una interferencia ahí. Y lo otro es si tus datos tienen énfasis, no tienen énfasis, la gente no sabe dónde mirar o vos le estás poniendo como una marca, como un círculo rojo y le estás orientando con el tamaño o con algún otro aspecto que puedes usar para llamar la atención. Usas un diagrama y se nota una relación o en realidad la gente no sabe qué tiene que ver un elemento con otro. Hay contraste, priorizar lo que es importante versus lo que es más bien detalle y la gente no debería leer tanto. Hay una jerarquía, un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 3.1, si se nota bien esa jerarquía. Y si hay unidad, un tema estructurado o hay ideas sueltas que no sabes cómo se relacionan la una con la otra. Y finalmente, un punto que te podrías preguntar también es si tu animación tiene sentido, es consistente o es netamente distractora. Se va para aquí, para allá, sale de abajo para arriba, se mueve, entonces vas haciendo este checklist. Termino esta presentación entonces diciéndole que una presentación eficaz es aquella que elimina los ruidos realmente y brinda claridad para que el cerebro pueda captar desde el primer momento la idea que queremos transmitir. Y les dejo aquí mi correo, mi Twitter y también hay un blog donde suelo reflexionar y pasamos entonces al periodo de preguntas que me imagino que habrán unas cuantas. Narumi, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Tal vez en otro momento nos cuentes por qué elegiste el lila de la mística como color de fondo. Pero comienzo con una pregunta tenemos varias preguntas en el chat, voy a tener que priorizar algunas. Dice Ana Laura Lapetina. Buenas tardes a todos. Un punto muy importante, además de los comentados por la ponente, es todo lo que concierne al cuidado personal del expositor. Esto es, forma de vestir, vestimenta, peinado, maquillaje, fondo visual, estética en general. Tal vez puedas comentarnos brevemente sobre eso, Narumi. Excelente punto. Y es un punto que puede distraer y es un punto que puede ser un ruido, porque me imagino, Máximo, por ejemplo, en tu caso, que te toca estar y participar en instancias que son decisivas, reuniones importantes, que te vayas con una remera y con un jean, pero tu presentación es brillante. Pero ¿qué va a ocurrir si no estás de traje o no estás vestido apropiadamente para la ocasión? Va a haber un ruido, probablemente parte de la audiencia en ese sentido, y van a sentir como que esta persona no se vistió acorde a la ocasión, no le dio la importancia que debía a este evento. Lo mismo ocurre con los fondos, eh, también ocurren con la calidad de las cosas que presentamos. Claro, si yo aparezco en este webinar demacrada, con el pelo mojado, quizás está un poquitito frisado, pero eso es culpa de la humedad, así que pido disculpas por eso, pero sí, se nota claramente desde siquiera la persona tiene que hablar para transmitir ya algo con su vestimenta, con su fondo, con la manera de presentarse, sin desmeritar la esencia de cada uno, cómo le gusta vestirse o cómo le gusta ser auténtico a uno mismo, pero al mismo tiempo preguntarnos qué le va a denotar respeto a mi audiencia. Excelente, Narumi. Dice Fanny Pineda, ¿cada cuántos minutos es recomendable hacer las pausas durante una presentación? Si te da la dinámica, esta dinámica es webinar, lo cual es corrido y no nos permite hacer tantas interacciones, por eso dejamos las preguntas al final. Pero si tenés un taller o, por ejemplo, una reunión donde la gente está conectada, están con cámaras y puedes hacer interrupciones, se recomienda hacer por lo menos cada 20 minutos algún que otro tipo de interacción o dinámica. Entonces, como prestamos atención 20 minutos, tenemos ese, como hay algo disruptivo, hay como una participación, algo que le hacemos que rompa un poquitito esa rigidez de estar sentados escuchando y luego eso puede ser por 5 minutos, 3 minutos y luego volvemos a activar otros 20 minutos. Casi siempre se hacen como bloques cortos de 20 minutos en el caso que permita la modalidad, la plataforma, el formato de capacitación o de charla.
Gracias, Narumi. Tenemos más preguntas. Dice Fulvio Falcón, ¿cuál es el mejor horario para realizar una presentación de negocios? ¿A qué hora se tiene el mayor pico de atención? Qué buena pregunta. Bien, en- dicen que, bueno, voy a empezar diciendo qué horario quizás es un poco más desafiante y en base a eso nos vamos moviendo, pero uno de los horarios más desafiantes es hacia el final de la tarde porque nuestro cerebro está agotado. Yo hablaba a lo largo de la presentación que el cerebro tiene como una cantidad de energía que utiliza en el día. Por eso también nos alimentamos, o sea, le damos energía a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros dejamos reuniones importantes donde tiene que haber mucha concentración, no es una cuestión así de solamente de compartir o de after office y más distendido, sino es una reunión donde requiere de que la gente esté concentrada casi siempre a la mañana, es donde el cerebro está con más energía. A medida que va transcurriendo la mañana, la siesta, la tarde, ese nivel de energía va bajando. Por eso no solamente las reuniones, sino las tareas más creativas y que más energía mental van a llevar, hay que hacerlas a la mañana. Entonces, funciona muy bien en el caso de los negocios, los desayunos de trabajo. Ahí la atención está como mucho más en el pico porque acabamos de venir del desayuno, estamos como un poco más ya despiertos. Y a la siesta, lo que ocurre cuando almorzamos, y nosotros los paraguayos tenemos una cultura donde almorzamos grande, en otros países no tanto, pero nosotros sí, almorzamos a veces muy grande, entonces estamos haciendo la digestión y cuando hacemos digestión, la sangre en realidad está en los intestinos, no está en el cerebro. Entonces, por eso nos sentimos con sueño, sentimos que tenemos que tomar un cafecito y sentimos que no podemos quizás estar con todas nuestras neuronas prendidas para esfuerzos mentales muy grandes durante la siesta. Entonces, concretamente respondiendo, yo creo que la mañana sería un buen horario donde el cerebro está bien despierto y con energía. Excelente. Gracias, Narumi. Una pregunta de Cristian Fariña. ¿Cuándo recomiendas utilizar las historias en una presentación? Me imagino que él se refiere a cuándo, si al inicio, al medio, porque si se refiere a cuándo, en qué tipo de presentación, yo le diría, se puede usar el formato de historias en todas las presentaciones, así como lo vimos. Si se refiere más bien a una cuestión de anécdota, eh, podría hacer el inicio con una historia, como para generar ya una, como una expectativa y en base a eso sí después atar con su gran idea o con su tema, como la moraleja de esa historia, lo que quiere decir. Otro punto donde podría usar historias es cuando al final de cada tema que él quiera posicionar quiere ejemplificar, entonces puede incluir una historia personal, puede incluir una historia de un tercero, de una anécdota que él haya escuchado. Las historias en ese sentido le hacen más visual a un concepto abstracto. Eso es lo bueno que tienen también. Entonces, puede ser al inicio o puede ser a lo largo de la presentación cuando uno va a reforzar o ejemplificar algún punto. Gracias, Narumi. Una pregunta más de Fulvio. Él dice, ¿hay algún color de fondo específico para los distintos tipos de presentaciones o de letra? Si quiero llamar la atención de algo en especial. Bueno, como decíamos, el fondo blanco es el que más se utiliza porque te permite también todos los elementos que pongas como que el fondo blanco capta bien. El fondo negro es más, en ese sentido es más, eh, ¿cómo decirlo?, más desafiante desde el punto de vista de diseño, cómo uno va a aplicar algo. Entonces, si tu presentación es larga, estamos hablando más de 2 horas, yo diría sí o sí fondo negro porque le va a descansar mucho más a la vista. Y se va a destacar y la gente le va a agradecer por la vista. Si es una presentación menos de 2 horas y es fondo blanco, no hay que casarse también con el fondo blanco. Yo, por ejemplo, uso un fondo lila en toda la presentación. Se puede usar o se puede usar con algunas tonalidades. Todo va a depender qué es lo que él quiere, qué es lo que él quiere transmitir. Va a hablar de un tema ambiental, va a hablar de un tema más bien motivador, va a hablar de un tema financiero, va a hablar de un tema creativo. Y de esta paleta de colores tiene que ver qué colores van más con la psicología de lo que él va a querer transmitir. Entonces, si él va a hablar de algo que tiene que ser creativo, de acción, motivador, el naranja es un excelente color. Pero no para usar un fondo naranja precisamente,
sino para ir haciéndole como ciertos retoques del diseño, ciertas aplicaciones en los bordes quizás, que le va a dar un toque diferente a la presentación. Entonces va a depender mucho de lo que él quiera transmitir. Muchas gracias, Narumi. Hay un par más al menos. Dice Augusto Echeverry, considerando el punto de no mostrar todo de una vez, ¿podría brindarnos algunas recomendaciones sobre el uso de los efectos, movimientos y sonidos en las diapositivas? Un gran saludo desde Honduras, dice. ¡Wow! Honduras, qué gusto. Bueno, una recomendación: usar la misma animación durante toda la presentación. En la parte de animaciones, sobre todo si usan PowerPoint, te da una serie de opciones que te permiten animar, ya sea haciendo un zoom in, zoom out, que mete de un lado a otro, o algo que aparece de repente o que tiene como un difuminado, tarda un poquitito más. Yo uso uno que es un efecto que es casi imperceptible, bien rápido va mostrando los elementos. Entonces, sea cual sea la animación que uses, que no distraiga, que no llame más la atención tu animación que el mensaje o la imagen que vas a quitar. Eso es el filtro principal, que no distraiga tu animación. 2, que sea consistente. Uses la misma animación desde el inicio al fin, entonces a tu público ya se va a acostumbrar y le va a pasar desapercibido. No le va a parecer, ah, mira, esta persona está usando una animación. El único caso en el que yo recomiendo hacer como una animación que sea diferente, como que suba o baje, o sea, una entrada mucho más rimbombante, es cuando sea intencional, cuando querés probar un punto con esa animación. De lo contrario, lo haría bien imperceptible, porque el punto para mí con la animación es no quitar todo de una vez, quitar de a poco, como si fuera un chef. Por eso es lo que hacemos al fin y al cabo con una buena presentación. Somos como chef, nos sacamos todos nuestros platos de una, vamos quitando de a poquito. Entonces, esa es la función también de las animaciones. Muchas gracias, Narumi. Una pregunta más de Oscar Rodríguez. Él dice, cuando la presentación tiene muchos números importantes, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, un presupuesto. Ok, entonces mi recomendación, si todos tienen un gran peso, es distribuir por diapositivas un número importante por diapositiva, si es que vas a desplegar varias ideas y conceptos alrededor de esos números, o bien mostrar el presupuesto y ahí sí usar el recurso de guiar a los ojos. Ahora vamos a hablar de este número, entonces le haces como una forma de un círculo sobre ese número con rojo o algo así. Entonces decir, en cuanto a estos 50 millones de guaraníes, sale tu círculo rojo sobre los 50 millones y empezás a hablar. Luego le haces otro clic y va hacia el 80 millones, al siguiente punto. Entonces así el ojo sabe dónde tiene que estar mirando, porque si sacas todo el presupuesto de una vez, yo voy a querer o leer todo el presupuesto mientras vos estás hablando del primer ítem, o no voy a saber dónde mirar y qué tiene más peso. Y según lo que nos estás comentando, todo tiene peso. Entonces puedes o poner uno por diapositiva o sacas todos los números de una vez y vas guiando el ojo donde tengo que mirar a medida que va avanzando tu narración. Excelente, Narumi. Muchísimas gracias. Creo que quedaron algunas preguntas, pero en honor al tiempo de todos vamos a ir cerrando. Si quisieras enviar un último mensaje, este es el momento. De lo contrario, voy cerrando. Mi último mensaje es que todos somos creativos, todos podemos mejorar nuestras presentaciones, tenemos esa capacidad, animémonos a hacer no quizás todo diferente y transformar mañana todas nuestras presentaciones, sino hacer esos pequeños cambios, retoques, ir evolucionando en niveles y nos vamos a dar cuenta que poco a poco nos vamos a ir diferenciando también de lo que nosotros no queremos atravesar viendo una presentación. Esa es la regla de oro, no hacer una presentación que no te gustaría mirar ni atravesar. Y si hacemos esos pequeños cambios, en la medida que vamos experimentando, probando la herramienta, probando nuevas cosas, yo creo que va a haber una gran diferencia a nivel personal y profesional. Muchísimas gracias, Narumi. Nos llevamos mucho conocimiento que podemos aplicar desde hoy en nuestras presentaciones. Les recuerdo a los participantes que van a recibir una breve encuesta por correo que no les tomará más de un minuto. También informarles que van a recibir toda la documentación, así como la grabación y la presentación de que utilizó hoy Narumi por correo electrónico. Muchos hacían esa consulta, van a contar con esa presentación.
y que les esperamos a todos en nuestro último webinar del año, que vamos a hacerlo el día 15 de diciembre. Así que muchísimas gracias por la preferencia de siempre, por acompañarnos. Gracias, Narumi, nuevamente, y hasta pronto. Buenas tardes.